están? Espero que muy bien. Mi nombre es Catherine y les doy la más cordial bienvenida a mi canal. El día de hoy les vengo a hablar de un perfume nuevo, un perfume árabe y un perfume que compré por una sencilla razón. Les voy a ir contando de a poco qué me llevó a comprar esta maravilla. Bueno, les cuento que yo en el año 2007 me compré un perfume, mi primer perfume de Guerlain. Yo, con mi propio dinero, en un viaje que hice, porque acá en Chile es muy difícil, en ese tiempo ya era difícil, ahora es casi imposible que tú puedas encontrar un perfume de la casa Guerlain. Bueno, en ese viaje conseguí, me mostraron y me enamoré de My Insolence. Este perfume yo lo tengo así. El color está muy ambarado, es una fragancia que tiene muchos años en mi colección, imagínense desde el 2007. El aroma permanece intacto. Era un perfume que yo me lo aplicaba y todas las personas me preguntaban qué perfume era. Como yo lo compré en el extranjero, acá en Chile no lo podían conseguir y bueno, al final terminaban comprando la versión original. Este es un flanker de Insolence. Insolence salió al mercado el año 2006. El Eau de Toilette original, el que decía Insolence a secas. Esa versión yo no la tengo, nunca la tuve con este formato, pero sí tuve después la versión Eau de Parfum que salió en el año 2008 y es este platillo volador hermoso, esta flor, porque es una flor. Y como ven, también me queda más que en mi versión de My Insolence. Bueno, les cuento que yo ahora que analizo perfumes, bueno, me he puesto a ver que en realidad la primera versión que yo tuve, que fue My Insolence, no tenía violetas, no tenía iris, tenía otras notas, frambuesa, otras flores, almendras, aroma almendrado. Es un perfume exquisito, avainillado, muy rico. Pero sí tiene el ADN de Insolence, que vine a conocer ya después. Como les digo, después adquirí el Eau de Parfum y esta fragancia ya es un perfume que tiene totalmente aroma a violetas, a iris. Es una fragancia que tiene una salida de violetas dulces con un atalcado de fondo inmediatamente. Es un perfume que tiene maderas también, una salida brillante de bergamota acidita. Es un perfume que no declara tener cítricos, pero a mi parecer tiene esa salida dulcecita de violetas, con un puntito cítrico y refrescante. Inmediatamente sentimos el atalcado, el aroma del iris, el aroma tan femenino a maquillaje que tiene Insolence. Lo sentimos en el Eau de Parfum, esta versión del año 2008. Este es amaderado, tiene también unos toques afrutados gracias a las bayas rojas. Tenemos la presencia de haba tonka, sándalo y maderas. Es una fragancia que tiene aroma vainillado, al igual que mi hermoso primer perfume My Insolence, así que en ese aspecto se parecen bastante en lo que es el aroma a vainillado. El haba tonka les otorga a los perfumes aroma a vainilla, así que aunque no tenga vainilla, se siente bastante avainillado, pero con una predominancia de violetas que yo no encontraba en My Insolence. Como les digo, el Insolence, el primero que se lanzó, yo no lo tuve, pero ese perfume tenía otras notas que ya les voy a contar. Bueno, como esa versión tan linda, bella de la botellita con la flor ya no salió más, tuve que ir y comprar las nuevas versiones del año 2017 que están en estas botellas de Guerlain que son en este estilo. Yo tengo la versión Eau de Toilette y tengo la versión Eau de Parfum. Si se fijan, las he utilizado mucho. La verdad son botellas bastante lindas, pero no se comparan obviamente a estas bellezas y estas obras de arte. Realmente esto no tiene comparación y creo que en ese aspecto Guerlain podría volver a hacer algún lanzamiento de alguna
un formato de Insolence así. Actualmente existe otro formato que es una botella que es igual a las botellas de la Petite Robe Noire. Ese formato, lindo también, pero no es Insolence, ¿ya? Entonces, bueno, yo buscando mi lindo perfume me fui por el Eau de Parfum, el Eau de Toilette, y bueno, les cuento que a grosso modo tiene menos notas, tiene talco, tiene violeta, tiene bayas rojas, tiene iris, pero no tiene la parte frutal, no tiene la vainilla. Entonces, si yo atomizo este perfume, es muy parecido a este, a lo de Parfum, pero le faltan cosas, le falta un cuerpo, una cremosidad. Es hermosa fragancia, pero no es exacto al Insolence Eau de Parfum en este formato. Obviamente tienes que tener una nariz como muy aguda para darte cuenta de las diferencias. Yo que he utilizado ambos, te puedo decir que en general en el aire y lo que proyectan es bastante similar. O sea, una persona que pase por tu lado y te sienta este aroma va a decir es Insolence, es memorable, es un perfume que se reconoce. Y bueno, la única diferencia con el Eau de Toilette es que el Eau de Toilette para mi olfato es un poquito más floral, tiene menos talco, se siente la violeta pero menos atalcada y le siento aroma a lápiz labial. Es un perfume un poquito más alegre. Si no te gusta tanto el talco, esta fragancia no la presenta tan marcada. Actualmente solamente puedes encontrar estas dos versiones y las nuevas versiones que vienen en la botella de la Petite Robe Noire, en ese formato. Y bueno, hace pocos días utilicé este perfume, me apliqué lo de Parfum, hartas atomizaciones, porque yo soy exagerada para las atomizaciones, me eché como 20. Bueno, después estaba sofocada. Hay que reconocer que esta versión, a pesar que dice que está reformulada y que tiene otras notas, que tiene menos notas que esta, ambas son bastante potentes y tienen mucha estela. Pero no lo recordaba tan así porque hace mucho tiempo que no utilizaba este perfume, así que me apliqué las 20 atomizaciones. Y en el auto iba sofocada, pero después llegué al trabajo, a mi oficina, estaba sola y luego llegó mi secretaria que entró a la oficina, bueno, son varias oficinas, así que venía de 2 o 3 oficinas más allá, entró y me dijo, siento un aroma exquisito. ¿Qué perfume se puso hoy? O sea, ella llegando desde fuera sintió el aroma. O sea, estaba pasado el lugar de mi trabajo, estaba totalmente, completamente con aroma a Insolence. Y la verdad que si me hubiese aplicado menos, igual hubiese tenido estela, pero en este momento me apliqué tanto que me sentí perfumada. Y me dio mucha pena, me dio mucha tristeza, porque la verdad este perfume es tan rico y me queda tan poco. A mí lo de Toilette también me encanta, me fascina, pero ya no lo ocupo porque me queda solo esto. Ustedes saben que los perfumes van cambiando, los batch. Estos perfumes son del año 2017, yo los abrí el 2019, son batch, perdón, del 2019 y se lanzaron al mercado en 2017, pero son perfumes que ya no vas a encontrar igual. Van pasando los años y los batch van cambiando y todos los años los perfumes son diferentes. Generalmente dicen que los van diluyendo, reformulando, no lo sé, pero bueno, ojalá que la esencia de Insolence no cambie. Pero por el momento solo tenía este y me sentí tan perfumada, me sentí tan bien con ese cumplido de que, qué rico su perfume, ¿cuál es? Y bueno, lo que uno espera, cuando uno se perfuma, no me pueden mentir, no me pueden decir yo me perfumo para mí. Bueno, eso es algo muy empoderado y lo alabo completamente. Yo también me perfumo por mí, yo también me compro mis perfumes y los uso para mí. Pero es agradable saber que te sienten el perfume. Yo creo que si te aplicas un perfume y te aplicas 4 sprays y sales y nadie te lo siente y solamente tú te sientes el perfume, realmente creo que no está cumpliendo la función. Realmente para mí, gusto, yo creo que el perfume debe sentirse. Por eso yo siempre ando experimentando cuántas atomizaciones aplicarme, pero bueno, en el caso de este me apliqué 20 y fue mucho. Yo creo que debía haberme aplicado 10, con eso yo hubiese quedado conforme, pero para generar una estela así, tan potente, con 20 estuve espectacular. Y bueno, así que me entristecí mucho porque dije, no lo voy a encontrar de nuevo. Acá en Chile les cuento que Guerlain
no se vende, no está. Por lo menos yo no lo encuentro. Antes yo lo compraba en Parque Arauco, ahora no está. Si tú ves en Iquique y tratas de traerlo desde Iquique, que es la zona franca de Chile, ya no está. Averigüé online afuera, en otros países, ronda los $200, más el envío, más los impuestos. O sea, es un perfume nicho. A esta altura, Insolence es un gusto de perfume nicho. Entonces, la verdad que estaba muy triste. Y bueno, con esta historia previa que les he hecho, para que ustedes se hagan una idea, por qué yo amo tanto este perfume, por qué es tan lindo, porque es una fragancia que te sienten, es una fragancia femenina, de violetas, atalcada, de mujer maquillada, de mujer arreglada, distinguida. Es un aroma, como te digo, que te lo van a reconocer completamente. Y por esa razón es un perfume tan amado para mí, es tan distinguido. La verdad que no puede no estar en mi colección. Por lo menos lo que es el aroma no puede no estar en mi colección. Y por esta razón dije, o más bien pensé, ¿y no habrá algún perfume árabe, dupe, o que se le acerque a Insolence? Y bueno, me puse a buscar en mi computador y llegué a un perfume que les voy a mostrar, que es de la casa de Rives, que es árabe, de los Emiratos Árabes, y les cuento que todos pertenecen a la Tafa. Esta casa también pertenece a la Tafa y es una presentación muy bonita. Aquí está. Hoy día lo abrí, hoy día lo probé. Aquí, si no se alcanza a ver, el líquido es un color amarillo, que probablemente después se vaya poniendo más ambarado. Es una botella muy bonita, por detrás también es negra, y tiene su tapa aquí con dorado, y esta presentación es de 100 ml. Esta es su caja, una caja muy bonita. Está aquí, Accord Femme de Rives. Este perfume no nos dice de qué año es, pero como les decía, es de Rives, que es parte de la Tafa. La Tafa es dueño de Rives también. Y bueno, hoy día llegó en la mañana. Yo hoy día no pretendía hacerles video porque es fin de semana y yo descanso el día sábado, a pesar que trabajo en la mañana, pero en la tarde descanso. Y lo probé y dije, tengo que hacer video. Y bueno, les cuento que mi primera atomización, mi primera impresión, bueno, yo siempre aplico como 3 o 4 sprays en la primera atomización y fue como, no puede ser. Es Insolence. O sea, la burbuja que esto dejó, el aroma que transmitió, la nube que dejó, es completamente Insolence. O sea, no me pueden decir que este perfume no es una inspiración o un dupe de Insolence. Ahora, si vamos en lo que es la aplicación, si tú esto lo aplicas en un papel o lo aplicas directo en la piel y lo hueles, inmediatamente vas a sentir un aroma que no se parece a Insolence. Te lo digo claramente porque yo lo apliqué en el aire y fue una cosa así como, no puedo creerlo. O sea, quedé, pero esto fue como un milagro. O sea, yo sentí que ya no iba a necesitar mandar a pedir mi Guerlain Insolence a otro país y no iba a tener que gastar esa millonada de plata por el momento y que podía tener un perfume parecido. Entonces en el aire, maravilloso. Es tan rico. Después lo apliqué en la piel y claro, muy de cerca quizás podríamos decir que tiene un poquito de aroma, algo sintético, como que te nubla la nariz, como que no puedes percibir muy bien las notas. Pero esto está nuevo, ¿ya? Pero la percepción que uno tiene en el aire de este perfume es Insolence. Luego, en mi piel empezó a secar y empezó a salir el aroma de las violetas. Yo les cuento que estuve viendo en la página de Rives sus notas y sus notas son las mismas que en el Insolence inicial, el del 2006, el que no tengo, el que se lanzó al mercado y que generó este perfil aromático tan característico. Les cuento que en la página de Rives las notas que nos dicen son bergamota, frambuesa, frutos rojos y limón. En su corazón tenemos azahar, rosa y violeta. Y en su fondo resinas, iris, almizcle, sándalo y haba tonka. Buscando por otras páginas encontré otras notas. En algunas partes decía que en su salida tenía madera de agar,
que es una madera muy parecida al oud, que en su corazón tenía canela y especias y en su fondo madera, vainilla y nuez. Y no tenía violetas. Y también me puse a investigar y la canela huele un poco a violetas o te la recuerda. Pero creo que da lo mismo cuáles notas sean las reales. Lo que yo te puedo decir como usuaria de hace muchos años de la línea Insolence, y sé cómo huele el perfil y sé cómo huele el ADN, te puedo decir que este perfume tiene una cercanía casi del 100%. Si tú me preguntas a cuál, porque yo me lo apliqué, como te decía, y en piel al principio huele un poco extraño, como un poco amaderado, como muy amaderado. Si es que tiene madera de oud, puede ser por esa razón, pero no siento aroma a madera de oud, que quede súper claro. Aquí yo siento que es amaderado, pero no madera de oud. Y si nos vamos a investigar, las actuales versiones en esta presentación no tienen maderas, pero el Eau de Parfum, sí las tiene. Y se parecen muchísimo, muchísimo en el secado a la presentación Eau de Parfum del año 2008. Y eso para mí es algo increíble, porque de todas las versiones, la que más me gusta es esta junto con My Insolence. Y bueno, My Insolence se va por otro camino porque se tiene almendras. Pero si tú me preguntas, Katherine, tú con tu experiencia, con mi experiencia, que no digo que sea igual al resto, quizás muchas personas no le va a parecer, pero te puedo decir que encuentro que este perfume es una excelente opción a Insolence Eau de Parfum, que lo que proyectan es muy parecido, que al acercar tu nariz brazo a brazo es muy parecido. Lo amaderado, el aroma de la violeta, el aroma del iris, lo atalcadito, lo cremoso y lo levemente avainillado. Lo que yo te podría decir que diferencia estas dos fragancias es que en el secado, ya secado final, lo que tú puedes percibir en el Insolence real es que tenemos aroma aún a violetas. Las violetas se mantienen durante todo el transcurso de la fragancia. Estas violetas dulces, atalcaditas, rodeadas por un halo amaderado, con haba tonka y vainilla, se sienten. Pero aquí en Riffs el secado ya es más avainillado, dulce y cremoso. La violeta desaparece. Pero, ojo, en cuanto a prestación y tiempo, a mí esta fragancia, la original, me dura aproximadamente proyectando 3 horas de alto a moderado y luego baja la tercera, cuarta, quinta, sexta hora. Va bajando de alto a moderado a suave, pero de manera muy gradual. O sea, podríamos decir que durante 3 horas me siento completamente perfumada si aplico una cantidad buena de atomizaciones. Ya no estamos hablando de 4. Eso no te va a perfumar con ningún perfume. Probablemente te sientas tú y nadie más. Entonces, si te aplicas una buena cantidad de atomizaciones, te va a dar un rendimiento de 3 horas fuerte y después hasta 6 horas bajando. No más de eso, pero si lo aplicaste en cabello y en ropa, sí, puedes darle mucho más extensión a la fragancia, pero estamos hablando de piel. Y acá, en este caso, yo lo estuve utilizando el día de hoy y en realidad el rendimiento, a pesar que está recién abierto, fue muy bueno. Realmente me duró las 6 horas, también con las 3 primeras horas, alta, moderada, quizás no tan alta como pero se sentía la estela. Y ya después de las 3 horas en adelante fue bajando. Pero lo sentía, me movía, lo sentía en mi cabello, lo sentía en mi ropa. Entonces, como conclusión, a lo que quiero ir es que si a ti te gusta Insolence, si no tienes la posibilidad de comprarte este perfume, si quieres volver a sentir la sensación que tenías cuando probabas esta fragancia, o si no la conoces simplemente y te gusta el aroma a caramelitos de violeta talcados muy femenino, esta versión árabe es una excelente opción. Yo la tengo que seguir macerando. Y como te digo, cómprala, aplícala, aléjate, acércate y vas a decir, ¡oh, sí se parece, se parece, se parece! Y va pasando más los minutos y se va endulzando la violetita y se va pareciendo, como te digo, casi, para mí es casi igual. Pero para no ser tan tajante te voy a decir que de un 90% hacia arriba, ¿ya? Esta es mi percepción, es lo que a mí me pasó. Me siento emocionada porque a mí me encanta que me digan, este perfume es clone, es dupe, o que me digan, sabes que no, no se parece. Yo te digo, con mi experiencia con Insolence te puedo decir que se parece.
pero no te lo apliques y lo huelas, porque tú vas a decir, mentira, esto huele muy amaderado, no huele, etc. Pruébalo así como te dije. ¿Ya? Y bueno, eso más que todo es lo que quería compartir hoy día. Como les digo, estoy muy contenta porque la verdad que si no tienes la posibilidad, como yo no tengo la posibilidad de mandar a pedir en este momento un perfume afuera, un Insolence, porque quiero conocer más fragancias. Entonces no es el momento, pero quiero seguir sintiendo ese aroma tan lindo. Esta es la opción que encontré. Dije, bueno, si este perfume se parece, les voy a hacer un video de inmediato porque es necesario. Mucha gente ama este perfume y la verdad que primera vez que encuentro un dupe que esté en internet de Insolence. Así que eso más que todo, pues, es mi apreciación. Quería compartirlo con ustedes y bueno, ustedes también cuéntenme en los comentarios si tienen esta fragancia, si tienen Insolence, si les gusta y si la compran. Cuéntenme qué tal. Les cuento que acá en Chile este perfume ronda entre los 15.000 y 20.000 pesos chilenos, que serían entre 15 a 20 dólares aprox. Ese valor tiene este perfume, así que no pierdes nada comprándolo y probándolo. Ya es una presentación muy bonita, una botella muy pesada, muy elegante, pero lo más importante es que sí se parece a Insolence. Y bueno, mis queridos, eso ha sido todo por el día de hoy. Tenía ganas de hablar de esto, quizás me extendí, son 23 minutos los que llevo, pero bueno, no importa. Si a ti te gusta Insolence, vas a entender por qué te hice toda esta explicación. Así que, sin más que decir, me despido. Y antes que todo, acuérdense que un día sin perfumarse es un día perdido. Así que los invito a perfumarse todos los días, independiente que sea o no una ocasión especial. Cada día es especial para perfumarnos. Les mando un beso, les mando un abrazo. Cuídense y nos estaremos viendo en algún otro video de perfumes. Chao, chao.